Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? Que ha sido San Jordi hace poco. Bueno, hace poco. Es día 28, fue día 23. Para los que no seáis de Cataluña, en San Jordi pues es una festividad de Cataluña en la que nos regalamos libros y rosas. Es también el Día de los Enamorados allí. Y como realmente yo estoy aquí en el centro de Bruselas, en el centro de Bélgica, en Bruselas, que aquí esto no se hace, pues el otro día, ayer estaba en la cantina de Ben y estuvimos comentando cosas sobre libros y dije, pues tengo aquí algunos libros que valdría la pena comentar. Algunos los he comentado allí, otros los he comentado en otros streamings o los he comentado por Twitter, así que a lo mejor algunos sabéis de lo que estoy hablando. Vale, pues el primer libro es un libro que ya he comentado bastantes veces. También decir que si tenéis alguna recomendación o algo, pues lo decís. Si habéis escrito algún libro, pues oye, igual, decídmelo, ¿vale? Pues el primero de todos ellos es este, que lo he comentado ya. Creo que además lo comenté cuando estaba jugando con Indiana Jones. Es este libro. Es Los misterios de Monkey Island de Nicolas Denechaux. Creo que se pronuncia Denechaux. Aquí está. Vale. Puede que se vea un poco borroso, pero es que es una webcam. Vale. Así lo tengo a mano. Pues este libro ya es bueno, es bastante notable. Los que estéis siguiendo lo que son noticias de videojuegos, sabréis que hace poco ha salido la noticia que 31 años después ha salido, bueno, va a salir este año el videojuego Return to Monkey Island, que continúa las aventuras de Guybrush Threepwood, de The Secret of Monkey Island y Monkey Island 2 Lecture Revenge, que fue, bueno, es una saga de videojuegos legendaria. Una semana antes salió este libro y explica no solamente la historia del propio juego, sino también cómo se construyó y de dónde sale toda la gente que ayudó a crearlo. Porque la historia de Monkey Island es la historia de LucasArts, que es Lucasfilm, que es propiedad de, bueno, era propiedad de George Lucas. Y también es la historia de Star Wars. Y también es la historia de Industrial Light and Magic. Y también es la historia de Pixar. Que todo está entrelazado. Así que como ese punto de inflexión de Star Wars, que dio origen a muchas cosas y a muchas técnicas que siguen hoy en día en cine y en videojuegos y en animación, este pequeño esqueje es realmente interesante. Y además, no solo por ello, sino también explica, claro, muchas de las reglas que Ron Gilbert ideó para poder construir videojuegos y que lo llevó al éxito. Porque en aquellos tiempos había otras empresas, como por ejemplo Sierra Online, que estaban haciendo videojuegos. Pero Ron Gilbert llevó a sus juegos a un nivel diferente donde el jugador se pudiera sentir más cómodo jugando y además con una historia realmente fascinante. Os lo recomiendo mucho, está muy bien escrito, tiene bromas, bueno, es bastante gracioso de leer. El espíritu de Monkey Island, que podríamos decir que es paralelamente los Piratas del Caribe, que los Piratas del Caribe bebieron mucho de lo que es la historia de Monkey Island. De hecho, Ron Gilbert, cuando salió del cine después de ver los Piratas del Caribe, dijo, han hecho una película de mi juego. ¿Habéis jugado a Monkey Island? Que por cierto, este nuevo juego que va a salir es la continuación a partir del 2. Porque a partir del 3 lo hizo otra gente que no era el creador, y ahora como el creador ha vuelto, que es Ron Gilbert y el resto de gente que trabajaba en LucasArts, pues han dicho, pues lo vamos a continuar desde donde lo dejamos. Aunque teniendo en cuenta que existen otros juegos, con lo cual a mí me sorprende un poco, porque Ron Gilbert dijo en su día de que cuando se hiciera un nuevo Monkey Island, el resto no iban a ser canon, que iba a ser pixel art, que no iba a tener un modo fácil, y parece como que se está desdiciendo de todas estas cosas. No sé. Cuando salga el juego lo veremos. Las formas de evitar la piratería en aquel entonces con los juegos. Había un doble disco en el cual tú girabas y se alineaban la cara superior y la cara inferior. Esta rueda, cuando tú la girabas, o sea, el juego te preguntaba, este pirata con esta cara, ¿dónde murió? Entonces tú alineabas la rueda
colocabas lo que era la parte superior y la parte inferior, que lo que como estabas viendo en pantalla, y entonces te decía cuándo murió. Entonces tú buscabas el lugar que te estaba diciendo, que era Barbuda, Tortuga, etcétera, y le decías el año en que había muerto ese supuesto pirata, ¿no? Me acuerdo de Indiana Jones y la última cruzada, que la forma era una página con un montón de códigos y tenías que usar una lupa de color rojo. O sea, todos los códigos estaban como en varios colores, pero tú cogías un plástico de color rojo, lo ponías encima y solamente podías ver lo que dejaba traspasar el color rojo. Y bueno, claro, para no hacer fotocopias, porque el color rojo cuando se hace una fotocopia sale en negro, entonces no saldría nada cuando se hace una fotocopia. Pero hoy en día hay fotocopias a color, entonces, o PDFs, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y parece... Yo últimamente estoy viendo aquí por los streamings, porque como estoy trabajando por la mañana, y estoy trabajando aquí en casa o a veces en el estudio, me pongo el iPad con algún stream y veo que hay gente que quiere jugar al Monkey Island y que nunca lo ha jugado. O sea, se está volviendo la fiebre del Monkey Island ahora. Está muy bien, está muy bien. Pero no quería yo hablar tanto de videojuegos, al menos no por ahora. No por ahora, aunque este libro es de videojuegos y trata de la historia entrelazada, sobre todo de videojuegos y del cine, porque esto sale de la rama de Lucasfilm Games, que era Lucasfilm, que se transformó en LucasArts. Un día podemos dedicar un programa a Monkey Island y a las aventuras gráficas, que ya sabéis que a mí me pirran y que me encantan los juegos retro. Y bueno, podemos hacer eso un día, ¿no? Vale, el siguiente libro es una pequeña joya que encontré por aquí, por Bruselas, en las tiendas frikis de Bruselas, porque yo vivo aquí en el centro y de vez en cuando me paso. Y aquí hay una tienda de Harry Potter, otra de cosas japonesas, otra que... bueno, hay mil cosas, ¿no? Y en una de las tiendas de cómic me encontré este libro que era como... que estaba ahí como un pulpo en un garaje, porque no es ningún cómic, es un libro sobre cine. Y es este. Es una guía visual de encuentros en la tercera fase. Que esta película es súper mítica. O sea, yo estaba fascinado. Hay un montón de notas, hay entrevistas, hay muchísima información de la película. Esta película es, bueno, es que es alucinante. Claro, a ver... Esta película tampoco ha envejecido muy bien, claro, es del 77, ¿no? Y hay películas que han envejecido mejor. Pero la historia es asombrosa y creo que es un icono de su tiempo. El momento de ta na 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 es que le pone los pelos de punta a cualquiera. Sí, ¿verdad? Es que es fabulosa. Pero es que además el libro no solo tiene un montón de arte conceptual y de cosas que usaron en la película, sino además tenía otra cosa, que es que eso no lo sabía hasta que llegué a casa. En algunas partes del libro nos encontramos con hojas que están pegadas, que son transcripciones del guión, o notas del director, o notas de los artistas, y se cuenta sobre todo aquí las opciones que tenían, cómo debatían... Ah, mira, aquí. Aquí hay una copia, ¿veis? De una nota que parece que era del diálogo. Para la banda sonora, ¿no? Porque aquí está John Williams. Está muy guay, porque tienen copias de todos estos recuerdos. Aquí. Esto es una copia del guión, con todas sus anotaciones. Es muy friki todo esto. Muy friki. Pero está muy, muy, muy guay. Mira, aquí el concept de la zona del aterrizaje de la nave, donde está aquí el instrumento aquel musical, interfaz musical. Aquí debajo hay una hoja enganchada del storyboard. O sea, es un poco un libro con el que se puede jugar un poquito. Luego los aliens en la película tampoco salían tanto, estaban como en penumbra, en niebla, ¿no? Exacto, así. Esto es lo que más se recuerda del tema de los aliens, que estaban así en penumbra, con las sombras. Aquí están, fíjate, aquí están lo que son las posibles formas de los platillos volantes.
¿Y cómo los llamaban? Mira, aquí Madre, Slugo, Vini, Bat Rey. Es un libro muy, muy, muy chulo. Costó un poco, me costó unos 50 euros o así. Está muy guay, la verdad es que no me arrepiento de haberme comprado esta joya, la verdad. Es un libro de esos que una tarde, ¿sabes? Te lo lees y lo miras una vez, lo miras otra vez y lo miras otra vez. Es realmente muy guay. Yo suelo tener libros de arte, lo que pasa es que no los tengo aquí. Porque, como sabéis, bueno, los que me conocéis, pues sabéis que me he movido mucho en los últimos años. Estuve en Alemania viviendo, luego estuve en Suecia y ahora estoy aquí en Bélgica, que aquí ya llevo casi 4 años, entonces ya estoy un poco ya sentado. Pero durante todo este tiempo, pues he estado... No me quería comprar libros, no me quería comprar cosas que fueran grandes para no hacer una mudanza, cosa que eso, si me tengo que mover ahora, va a ocurrir, pero... Entonces lo que pasaba es que me compraba libros electrónicos, con lo cual algunos de los libros que voy a enseñar están en el iPad. No sé si os habéis fijado que cuando he puesto, por ejemplo, la web o tal, hay una serie de imágenes que he puesto de fondo. Ahí están. Son esas imágenes que yo tengo de fondo, que pone Europa y tal, porque esto es este canal de Twitch se llama El Turista Cósmico. Y es por dos cosas. Una de ellas es por una canción de la película Titanae, que se llama Cosmic Castaway, que me gusta mucho esa canción. Y la segunda es por un libro. Y ese libro tiene estas ilustraciones. Vamos a ver si lo coloco en su sitio. The Vacation Guide by the Solar System. Está muy guay, es más de ciencia que de otra cosa. Lo que pasa es que la particularidad que tiene es que nos cuenta curiosidades del sistema solar como si fuera una guía turística. Y de ahí, sobre todo, que me hiciera gracia y le pusiera a este canal de Twitch El Turista Cósmico. O sea, relata todo lo que son, lo que es cada planeta, las condiciones de ese planeta, y está muy guay. Es un libro así para muy ligero. Está en inglés, no está en español. Pero está muy chulo. Creo que tiene edición física y edición electrónica. Yo la tengo en electrónica. Todo está con ilustraciones muy, muy, muy chulas. Yo quiero algunas de estas ilustraciones como pósters aquí en mi casa. Libro para los coles. Pues sí, la verdad es que este libro estaría muy guay para la gente joven. Porque está escrito también en un tono así desenfadado y... Los misterios de Saturno. Está muy chulo. Aunque sigue siendo un libro de ciencia, por supuesto. Tengo otro libro que es parecido a este, pero que en lugar de ciencia tiene que ver con el cine. Ahí está. Es Cinemaps. Es un atlas de películas. Es decir, nos muestra gráficamente el transcurso, digamos, de héroes o de las historias de las películas de un modo gráfico. Este es digno también de hacer pósters de los gráficos de este libro. Vamos a ver alguno. Esto que estamos viendo ahora es el recorrido de El Mago de Oz, que empieza aquí. Lo siento mucho por la webcam porque se difumina un poco. Vamos a ver si poniéndolo así. En esta zona de aquí, esta es la zona donde cogió el tornado Dorothy. Esta línea azul de aquí es el tornado. Va hasta aquí, que esto es la ciudad de los... ¿Cómo se llamaban? ¿Los Munchins? Y van por las baldosas amarillas, por aquí, por aquí, por aquí. Van sorteando todos los peligros. Van a la ciudad de Emerald City. ¿Ciudad Esmeralda se llamaba? Emerald City. Para ir luego a aquí, que es el castillo de la bruja. Otra historia está, por ejemplo, Star Wars. Aquí tenemos Tatooine. Esto que está explotando, pues ya sabemos lo que es Alderaan, que lo revientan. Los héroes van por aquí, por aquí, por aquí. Esto es la ¿cómo se llama? No me sale el nombre, lo tengo en la punta de la lengua. ¿Dónde están los rebeldes? La base rebelde. Y esto de aquí es la Estrella de la Muerte. Y aquí podemos ver el camino de cada uno de ellos, incluso creo que de Darth Vader. Esto es digno de póster, realmente. Está... A ver...
Los cazafantasmas. A ver. Supongo que es el recorrido por Nueva York de cada uno de los personajes. En busca del arca perdida. A ver. Pero bueno, y como los escenarios son muy parecidos, es un poco lío. Este es un poco lío. Jurassic Park. Aquí tenemos perfectamente la isla Nublar. Y vemos el recorrido de cada uno de los personajes a través de todo lo que es la isla. Este es muy chulo si os gusta Jurassic Park. Ah, sí, Regreso al futuro. Vale, ¿dónde está? Vale, es de la primera, por supuesto. Donde creo que esto de aquí, esto es el presente, que es 1985, y esto de aquí es el pasado, ¿no? Porque aquí, esto de aquí es el parque, el centro comercial, y aquí hay una línea que baja para abajo y ves aquí que hay como una especie de granja. Esta es la granja. Bueno, no era una granja, era la plantación de pinos. Está esto y luego está esta otra línea aquí, que esta es la línea de cuando Marty vuelve otra vez al presente. No quiero saber yo cómo podría ser un mapa de la segunda película, porque podría ser un cacao terrorífico. Guardians of the Galaxy. Supongo que esta debe ser la línea donde están todos los personajes. Este es el primer mundo donde encuentran el orbe, que es Morat, creo que es. Esto es... hostia, no me acuerdo. Estación sapiencial y no me acuerdo cómo se llama en inglés. Nowhere. Es Nowhere. Y esto es... ¿dónde están los Nova? ¿Cómo se llamaba el planeta de los Nova? Donde está Nova Prime y todos estos, donde los arrestan también. Está Eduardo Manos Tijeras. Aquí podemos ver el castillo. Cada uno de los personajes. Uno de ellos es Edward. Y aquí el pueblo. Lo guay de esto es que a mí, al menos si yo me imprimiera un póster de estos, me encantaría tener el título aquí debajo. Porque sería ya brutal. Vale, siguiente libro. Este libro se podría llamar que es el padre del cyberpunk. ¿Sabéis de qué libro estoy hablando? Es Neuromante. Se puede decir que este libro es la piedra angular del cyberpunk. Hay otras obras que empezaron antes que este libro. Y un día ya os digo que ya me gustaría hacer un streaming o podcast o lo que sea que esté dedicado al cyberpunk, al cyberpunk. Porque es un modo interesante de ver cómo la ciencia ficción mira hacia el futuro y cómo lo reconoce y cómo ha llegado a cambiar, porque hay como 3 etapas, una que es la de pre-cyberpunk, el cyberpunk y el post-cyberpunk, y en esta es, digamos, lo que es la parte central, lo que es cyberpunk. Es una sociedad distópica donde los personajes que están habitando este tipo de historias pues tienen reemplazos de sus propios órganos por máquinas, donde hay lo que se llama ciberespacio, que es un lugar que es como, digamos, una evolución del internet actual, en el que también se desarrollan las historias y hay personajes allí. Es digamos, la génesis de Matrix de Johnny Mnemonic, nunca lo pronuncio bien, Johnny Mnemonic, eso. Y de otras historias en las cuales protagoniza Keanu Reeves. Nirvana, por ejemplo, es una película no tan conocida, pero es súper cyberpunk, que a mí me... Bueno, no sé cómo habrá envejecido, pero a mí me flipó bastante el día que la vi. Blade Runner no. Y esa es la cosa. Blade Runner salió, si no recuerdo mal, por favor, corregidme, creo que Blade Runner salió antes de este libro. Y es a lo que me refería con las 3 partes, que es pre-cyberpunk, cyberpunk y post-cyberpunk. Blade Runner pertenece al pre-cyberpunk. ¿Por qué? Porque en Blade Runner no existe el ciberespacio. Es una sociedad futurista, es una sociedad donde hay clones, donde hay gente pues con partes reemplazadas. Exacto, eso coincide con el cyberpunk. Lo que hace el cyberpunk que sea cyberpunk es que en esa sociedad futurista esté el ciberespacio, o otra palabra que se ha hecho muy famosa ahora, que es metaverso. Vamos a comentar en unos instantes. Por supuesto, no es la única obra que es del cyberpunk, hay como 1000, ¿no? Aunque esta, digamos, es la que, digamos, desató todo lo que es la corriente que conocemos como cyberpunk. No solo futurista, sino cyberpunk.
Y luego hay otra obra, y ahí entro un poquito en la ignorancia porque aún no lo he leído, pero me encantaría leerlo. Snow Crash. Snow Crash. Hay gente que dice de esta obra que es más bien post-cyberpunk. Post-cyberpunk es porque, o sea, la diferencia entre cyberpunk y post-cyberpunk es el hecho de reconocer que tanto Internet como otro tipo de inventos tecnológicos, o que la tecnología en sí no es dañina, sino que es un elemento neutral, el cual puede ser tanto bueno como malo, y que somos los humanos los que decidimos el uso que tiene, que es bastante más realista, ¿no? Neil Stephenson no llama a ese entorno que es, digamos, la evolución de Internet como ciberespacio, lo llama metaverso, y es la primera vez que se nombra con ese nombre, y es de ahí de donde sale el nombre metaverso. Y no solamente esa palabra, sino otra palabra que también usamos hoy en día, que es la palabra avatar. Desde el nacimiento de Internet es la imagen gráfica que nos representa dentro de lo que es el mundo virtual. En estos casos, en el caso de una novela cyberpunk, el avatar suele ser también un modelo en 3 dimensiones, pero es aquí en esta novela donde se le llama avatar, y supongo que también tiene otro tipo de conceptos. Por contra, Neuromante, volviendo otra vez a Neuromante, es un libro bastante lento de leer, tiene unas descripciones muy largas. De hecho, una de las primeras frases del libro es bastante famosa. Los que la habéis leído seguramente sabéis de qué hablo. Es esta de aquí, la voy a leer. La voy a leer porque me recuerda mucho a Bruselas. El cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizado en un canal muerto. Es Bruselas totalmente. O Abril en Barcelona. Tiene una serie de descripciones que para la época, a mí me sorprendió bastante, porque para la época son unas descripciones que realmente podías ver que eran muy cinematográficas, pero no cinematográficas para los años 80, sino de animaciones, de efectos visuales, de CG, de motion graphics. Me resultó realmente impresionante de que alguien tuviera esa visión de cómo podían animarse las cosas en el futuro. Porque es algo en lo que estamos muy cercanos. Es brutal. ¿Verdad, Nochu, que es Bruselas? Es que Bruselas es cyberpunk. O sea, tú le pones aquí en De Brucker, la plaza de Brucker, le pones un montón de pantallas LEDs y esto es Bruselas 2077. Un día a lo mejor me voy a ir con una cámara a De Brucker o a la Bors, y luego con el Nuke o con un programa o con el After o algo voy a empezar a poner pantallas LEDs y tal. Porque entre que llueve todo el rato, que está nublado y que, bueno, que es un poco distópico muchas veces porque es el centro de todo. Estamos en la capital de Europa y este país es un poquito what the fuck, todo hay que decirlo. Pero bueno, se le coge cariño a Bélgica después de todo, ya a Bruselas también. En cualquier caso, os recomiendo los 2 libros. Los 2 libros, uno es más oscuro, Neuromante es mucho más oscuro que Snow Crash. Aunque todavía no me he leído Snow Crash, pero sí que he tenido información sobre él, por eso lo compré. Cuando me lo lea, ya os contaré a ver qué me ha parecido, pero lo recomiendo porque es una piedra angular. Ah, por cierto, se llama Snow Crash, por el supuesto pantallazo azul de la muerte de Windows, pues el de Mac. Es cuando un Mac peta. Pues, ¿tienes ganas de mirar a Bruselas? Oye, pues es perfecto, a menos que hagas dieta. Porque Bruselas y Bélgica es la capital del chocolate, de la cerveza, de las patatas fritas y de los mejillones. O sea, sales de aquí con un colesterol que vamos, como el Everest. De hecho, yo estoy a dieta por eso. O sea, después del confinamiento que estuve yo, pues nada, pues estando en casa y trabajando en casa y ahí jalando sin moverme nada, pues la doctora me ha dicho, oye, sí, estás delgado, pero hijo, que... apuntad. Vamos a ver. ¿Cuál es el siguiente? ¡Oh! Esto es muy guay. Pero esto es una historia que yo descubrí no por un libro. Y esto no me lo he leído todavía, pero tengo muchas ganas de leérmelo. Lo descubrí por una aventura gráfica. Y estoy hablando de Mundo Anillo, Ringworld. O sea, es una aventura gráfica
Primero voy a hablar de aventura gráfica. Es una aventura gráfica pixel art del estilo LucasArts. Está muy guay, la historia es tremenda. Me encantó. Ahí está. Mundo Anillo de Larry Niven. ¿De qué trata Mundo Anillo? Pues Mundo Anillo trata... yo he jugado a la aventura gráfica que trata... Es como una especie de secuela de este libro, pero ocurre todo en el mismo lugar. Mundo Anillo trata sobre un lugar distante en el espacio en el cual la humanidad descubre que hay un anillo de Dyson, o Dyson, no sé cómo se pronuncia, supongo que es Dyson porque es con Y. O sea, un anillo de Dyson es un anillo artificial alrededor de una estrella en el cual es posible habitar. Si habéis jugado al juego Halo, o Halo, Halo, eso es un anillo de Dyson. Entonces, el mundo Anillo o Ringworld se compone de este anillo, donde es un anillo artificial que además nadie sabe quién lo ha construido, el cual está habitado por según qué especies, y la humanidad, ciertos humanos van allí a investigar y tienen algunas aventuras. Las aspiradoras Dyson. Sí. Hay otro anillo central que está compuesto como por una especie de cubos, los cuales van girando y hace que en el anillo exterior, el cual está habitado, haya fracciones en las cuales haya oscuridad y luminosidad, con lo cual hay día y noche. Voy a ver si puedo encontrar una representación gráfica de lo que acabo de decir, porque como sé que muchas veces me explico como un libro cerrado, pues mira, una imagen va mejor que mil palabras. Aquí hay una imagen, si lo veis, es el anillo este, aunque está un poco dibujado de aquella manera, y aquí están, digamos, los cubitos que están... Bueno, cubitos, que esto tiene el tamaño de un planeta entero, que van girando y van haciendo las fracciones de noche y día en cada uno de los fragmentos del anillo exterior. Aquí están las diferentes razas que hay en la historia. Aquí está Louis Wu, que es el... Bueno, estos son los protagonistas, según creo entender. Esto es de una raza que se llama Xin, exacto, Xin, que es como un gato gigante, es humanoide, algo como un cruce entre un humano y gato. Los humanos que están inspeccionando el lugar, y esto es una especie de cruce entre helecho y avestruz que se llaman, si no recuerdo mal, titerotes, y tienen el cerebro aquí, justo en medio del cuerpo, y son súper inteligentes. Mundo Anillo de 950 millones de kilómetros de circunferencia. Es brutal. Voy a ver si encuentro algo de la aventura gráfica para que lo podáis ver. Como veis, incluso creo que la fuente que están usando es muy parecida a la que se usa en los juegos de LucasArts. Esta es. Recuerdo todo esto. Y no sé si... Mira, es del 94. Del 94. O sea, es de 2 años después de Monkey Island 2. El siguiente libro que os quiero recomendar es una recomendación de un libro que ha escrito un amigo mío que se llama La ciudad de las mareas. Ahí está, La ciudad de las mareas de Alex Artigas. Creo que la sinopsis estaba escrita en internet porque Alex tiene una web. Aquí está. Debería verse el título aquí. Ahí está el título, La ciudad de las mareas. Aquí está la sinopsis, os la leo. Dice: es un momento histórico. La firma del Tratado de Paz entre los estratorios de Genses y Baeria pone fin a una guerra de casi 100 años de duración. Elias Black, sin embargo, vive en un torreón en lo más alto de los cumulonimbos, límite de Poniente, ajeno a todo lo que acontece en el mundo exterior. Su día a día no carece de dificultades. Sus compañeros en las minas de esencia conocen su secreto y, en el caso de que lo revelasen, ello supondría un desastre para él y su familia. Mas su vida dará un giro inesperado en el momento en el que conozca a una joven Baerú, viéndose abocado a una travesía por las vastas nubes del Gran Estrático en una misión que definirá el futuro de las 3 grandes naciones de la humanidad. Es una historia de fantasía, Me recuerda un poco a Stardust, por lo que he podido leer, aún no me lo he acabado, pero está muy chulo, lo recomiendo. Ah, mira, aquí están los personajes. Está Elias Black, Enesa de Baeria, Ienae, Galadaberi. Le podéis dar la turra a Alex, le podéis mandar un mensaje, decir, oye, ¿cómo consigo tu libro que me interesa? Y le decís que venís de mi parte.
le va a encantar, vamos, va a saltar de alegría como un rano cuando sepa que le estoy haciendo promoción, que no lo sabe. Pero por lo que he podido leer está chulo. Además, Alex es una persona que le encanta la fantasía. Y si lo ha volcado en un libro, está muy guay. ¿Qué más tengo por aquí? ¡Oh! Esto es un libro. No es un libro. Es una trilogía de libros. Y es muy, 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 muy guay. Sobre todo si os gusta la ciencia ficción en plan Netflix, con misterios que a resolver. Realmente Netflix podía haber hecho una historia muy guay de esto. No fue muy famoso, aunque creo que le dieron varios premios. Y el título es Las Islas del Infierno. El autor es Ángel Torres Quesada y se compone de 3 libros. Uno es Las Islas del Infierno, otro es Las Islas del Paraíso y el siguiente es Las Islas de la Guerra. ¿De qué trata esto? Y aquí viene el kit de la cuestión y por qué me parece tan interesante. Resulta que en estos tiempos de pandemia, además, que parece que últimamente en el mundo parece que vaya a ocurrir cualquier cosa, ¿no? Pues en un supuesto presente hay un momento dado en el que un día totalmente aleatorio, de golpe, de la noche a la mañana, ciertas partes de la superficie terrestre desaparecen y en su lugar son reemplazadas por zonas de arena gris. Y en esas zonas había personas o casas que han sido partidas por la mitad y lo nombran de una forma, creo que el día del desvanecimiento o el día de la desaparición o algo. Es como un día global en el que algo muy extraño ha pasado en el mundo, ¿no? La cosa es que al cabo del tiempo alguien se pone en contacto con un periodista, quedan en un café y le dice que él mismo ha vuelto desde el otro lado. Y ahí empieza la historia. Es brutalísima. Si os gustan las historias de ciencia ficción, de misterio, también si os gusta Doctor Who con personajes totalmente disparatados, aunque tiene un tono serio todo lo que como están escritos los libros, ¿no? Pero es brutalísima. Es una saga de libros realmente digna para hacer una pedazo de serie con ella. Así que creo que los libros están descatalogados. Lo que no tengo ni idea si ha habido una reedición últimamente o si están en modo para descargarlos de forma electrónica. Pero si hay algún modo de poder leer estos libros, os los recomiendo muchísimo. Porque yo disfruté. Hay de todo. O sea, viajes en el tiempo, portales dimensionales, viajes interestelares, extraterrestres, hay bichos muy peligrosos. es muy guay, muy guay. Este libro llegó a mis manos, Las Islas del Infierno, porque me lo regalaron en un cumpleaños. Y tras leerme los primeros capítulos del libro, me compré los otros 2 porque me fascinó. Es brutal. Tengo algunos libros más, voy cambiando un poco de tema. Llevo, como os he dicho antes, muchas veces tengo algunos libros de arte, sobre todo de películas, y alguna vez me compro algún libro de arte de concept de algún artista. Tengo en Barcelona 2 de Massive Black, que son brutalísimos, que son arte conceptual hechos para películas o videojuegos, o incluso de producciones que nunca se llevaron a cabo pero las han publicado en los libros. Es muy interesante si os gusta el arte conceptual, o sea, la creación de personajes, la creación de escenarios para cine o para videojuegos. Es una joya. Massive Black. Valen bastante los libros, pero creo que están en Amazon. Y este que os voy a enseñar es de un señor que se hace llamar dibujante nocturno, que lo podéis ver tanto en las redes sociales como en Twitter, como en Instagram. Este es el libro. Tiene varios libros, ¿eh? Pues llevaba tiempo siguiendo a este señor y me fascinaba, y tiene un estilo muy característico para hacer las ilustraciones, sobre todo lo que son dragones y monstruos. Pues hubo una ilustración que me encantó que las hizo, y está en este libro además, porque lo compré en plan, quiero ver si está esta ilustración aquí, quiero ver si está.
Voy a abrirlo. Los temas que trata son bastante oscuros, ya estáis viendo. Ya directamente aquí hay una serie de calaveras, pero es todo así, ¿veis? Que tiene como... que es todo muy escarpado. Aquí todo lo que son monstruos, dragones... Este es su estilo, ¿veis? Con este tipo de líneas como escarpadas. Para los dragones queda brutalísimo. Aquí están. Mira, mira los dragones. ¿Este sabéis quién es? Uy, vamos a ver. ¿El sable láser? O sea, ha hecho una interpretación de algunos de los personajes de Star Wars. También. De hecho, creo... Vamos a ver. Voy a poner esto así un poco. Hay una... Hostia, está Robocop aquí. Está guay porque no solo de Star Wars. Ha hecho interpretaciones de... ¡Hala, el Joker! El Joker y, atención, porque está aquí Batman también. Que es célula de bola de drag o bola de dragón. A ver si se ve bien. Que me flipa esta versión de célula. Francisco Garcés se llama. Francisco Garcés, porque la última vez lo nombré mal y me supo mal. Voy ahora por los de Japón, ¿vale? Es este de aquí. Este libro, vale, el título pues como que Harenauer, ¿no? Es Japan Visions de Amélie Ravalec. Lo voy a poner así, que se vea bien. Eso es. Japan Visions de Amélie Ravalec. Este libro me lo regalaron porque cuando estuve en Japón es que me encantó hacer fotografías por allí. O sea, hay un poco de todo, sobre todo lo que es fotografías del día a día, fotografías de diversos puntos de Japón, en Tokio, en Kioto, de los festivales. Sobre todo trata sobre lo que es el contraste que hay entre los neones de Tokio y la parte más tradicional de Japón, la cara de la geisha. Es este de aquí, un geek en Japón. Y además aquí también lo dice, ¿ves? Más de 20.000 ejemplares vendidos. O sea, es que realmente yo recuerdo que este libro ha estado en ventas, pero durante bastante tiempo en los centros comerciales. Está guay. O sea, si quieres ir a Japón por primera vez, este libro, para echarle una ojeada, está guay. Y luego, del mismo autor, está este otro libro, que es Ikigai. Que este libro es un poco, vamos a llamarlo, filosófico. Es del mismo autor, de Héctor García Kirai. Este lo que recoge son pensamientos y, digamos, parte de la filosofía que él ha aprendido de los japoneses, el punto de vista. Es bastante interesante porque la concepción de muchas cosas en Japón es muy diferente a la que tenemos nosotros. Y no es algo que esté bien o que esté mal, simplemente es algo que es diferente y en algunas cosas yo creo que podemos aprender bastante, porque cuando ves una cultura que es diferente y que tiene otra mentalidad que no es la usual a la que tenemos aquí los occidentales, puedes ver esa distancia y puedes ver incluso el contraste con tu propia cultura, ¿no? Qué cosas quizá no están tan bien o quizá sí lo están de la nuestra, ¿no? Es bastante interesante, es un libro que yo me lo he estado leyendo antes de dormir, está muy guay. Es un libro para leerlo tranquilo, ¿eh? Tiene frases muy guays, os lo recomiendo. Y después de todos estos libros frikis, paso a unos libros un poquito más técnicos, ¿vale? Como ya sabéis, yo me dedico a efectos visuales para cine y televisión. Y también me gustan mucho los videojuegos, con lo cual tengo algunos libros que están dedicados más en ese ámbito. No os voy a apabullar mucho con libros en plan súper técnicos de ópticas y tal, pero libros que son interesantes. El primero es un libro que he hablado de él muchas veces en Twitter, he hablado de él en muchos streamings de otros compañeros en los que he estado hablando. Y es este libro. Además, también sigo a este hombre en Twitter. Es Helio Quiroga. Y el libro es Luz, Cámara, Bits. Que es la increíble, bueno, tal y como dice aquí, la increíble historia del cine por ordenador y los efectos visuales digitales. Este libro explica la historia de... Es que es la historia del propio cine.
En estos tiempos en los que, si me seguís por Twitter, estáis viendo que a veces yo me pongo un poco eufórico porque sale alguno que otro que dice que los efectos visuales, los VFX, que no es cine, y yo me pongo como un mono. Y pues este libro explica muy bien desde los tiempos en que se inventó el cinematógrafo y las ideas que se tenían, que es contar historias que no son verdad, básicamente, cómo se hacían los trucos de cámara y cómo ello ha derivado a las técnicas digitales de hoy en día. Y que esas técnicas analógicas, tienen mucho que ver y que son casi lo mismo que estamos tratando actualmente, solo que han evolucionado y que tenemos más recursos para poder usarlas. Pero sobre todo de que quien está utilizando estas técnicas son artistas y que no hay un artista que se dedique a efectos visuales, hay muchísimos artistas especializados. Es súper interesante este libro, está muy bien explicado. Si alguien se dedica a efectos visuales, yo lo creo fundamental para poder entender de dónde venimos y para poder entender sobre todo quizá cuál es el camino que viene ahora en un futuro. Es un libro que recomiendo, es un libro que tengo yo por duplicado, además lo tengo en España y lo tengo aquí. Y es un libro que me encanta releer de vez en cuando porque, como ya he dicho, tengo una memoria de Gruyère y hay muchos datos en este libro porque es un libro sobre la historia de los efectos visuales. Y me gusta leerlo de vez en cuando para refrescar algunas cosas. Nos cuenta la historia, por supuesto, del cinematógrafo, la historia de cómo salió las primeras películas de ciencia ficción, porque es que los efectos y los efectos visuales es la historia del propio cine, la historia de Star Wars, el punto de inflexión que hubo, que generó, digamos, las técnicas que estamos utilizando hoy en día en efectos visuales, de cómo ahí salió Pixar, de cómo se metió Apple, de ciertos follones, salseos varios. Está muy bien, está muy chulo, es súper interesante. Hay un libro que yo estaba buscando como un loco, y de hecho le pregunté a varias personas en Twitter a ver si lo podían conseguir y era imposible conseguir una copia pirata y tal. Lo digo porque es que no había forma de encontrar este libro. Y el ECAM ha reeditado este libro, que es El momento del parpadeo. Lo voy a poner aquí, justo encima de aquí. El momento del parpadeo de Walter Murch. Walter Murch, ¿dónde estás? No te veo. Walter Murch, aquí. En este libro, Walter Murch es un súper experimentado editor de cine. Se explica por qué el montaje es importante, cómo se cuentan las historias, se explica por qué el método de montaje, por qué los planos tienen que ser así, por qué los planos tienen que formar secuencias de historia, es decir, cómo funciona la narración en el cine de las películas mediante esta estructura y por qué funciona. De hecho, el título, que es el momento del parpadeo, significa que los planos, o sea, nosotros en la vida real no vemos un plano y luego vemos otra cosa diferente. Entonces, ¿por qué funciona en el cine? Y es porque parpadeamos. Cuando, por ejemplo, movemos la cabeza y parpadeamos, podemos ver de forma natural dos momentos totalmente diferentes y se nos hace natural. Y por eso en el cine funciona también, porque es realmente algo natural. Este libro es una joya y ahora mismo está reeditado por la ECAM y está en Amazon. Así que si os interesa el cine, sobre todo si os interesa el cine, aunque no os interesen los efectos visuales, este libro lo tenéis que tener. Y me quedan dos últimos libros. El primero es un libro que ya lo comenté ayer en la cantina de Ben, que es un libro de Gustavo Mercado, que es La visión del cineasta, que es este de aquí. Este libro, bueno, en lo que es en cine, está lo que es la composición cinematográfica y lo que es la composición dentro de lo que es postproducción. Lo que yo hago, yo soy compositor de efectos visuales y lo que hago es componer, digamos, las diferentes capas, los diferentes elementos para poder crear un plano y que parezca realista o que esté concorde, o sea, que se vea que todo tienen elementos en común y que pues se pueden relacionar unos con otros. Pero lo que es la composición cinematográfica es la forma en
en que como recurso narrativo se puede contar una historia mediante las imágenes. Y es buenísimo si os interesa la fotografía, porque es esencialmente fotografía, cómo narrar una historia mediante fotografía. Y tiene muchísimos ejemplos que relatan y nos explica cómo funcionan este tipo de reglas, y no solamente cómo funcionan, sino además cómo romper estas reglas para causar un efecto en el espectador, porque las reglas en cine no tienen por qué ser totalmente duras, ni tienen por qué seguirse a rajatabla. Podemos salirnos de ellas si queremos, y no significa que sea algo malo, significa que podemos narrar las cosas de otra manera. Está realmente muy bien. Aquí nos indica por qué los elementos están puestos de una forma en concreto, cómo cuentan la historia de esta manera y cómo podemos también romper esto. Cada uno de los ejemplos que tenemos aquí son de películas reales. A ver. De cómo se usa la iluminación, de cómo se utiliza el foco en la imagen, el color de la imagen. Nos explica por qué funciona, por qué no cuándo no funciona, porque crear, digamos, planos en cine. O sea, en el mismo prólogo del propio libro nos cuenta de que había un director de una película, o un corto, creo que era un corto, era un director no muy experimentado, y resulta que en la película puso algunos planos con muchos elementos, y que luego, después de la película, la gente preguntó, ¿no? Estos elementos significaba tal. No, estos elementos los puse porque hacían bonito. Claro, este tipo de cosas hay que tener cuidado cuando se hace una película, porque los elementos que tú pones en una película no solo son porque hagan bonito, sino porque sirven, tanto lo quieras como si no. Es para contar algo de la propia película. Es un recurso narrativo, de la misma forma que se utiliza una descripción en una novela. Exactamente lo mismo. De hecho, sigue contando algo así como que al final de la película hay un plano en concreto que está basado en alguno de Reservoir Dogs, me parece. Y él dijo, sí, lo puse por Reservoir Dogs, ¿no? Porque me hacía ilusión y tal. Pero realmente el plano no tenía ningún tipo de sentido, porque fuera de la propia estética del plano no significaba nada. Significaba algo en Reservoir Dogs, pero no significaba nada en su corto, por muy bonito que quedara. Entonces, claro, es algo a tener en cuenta. Cuando se hacen planos en una película, no es hacer los planos como quien hace una foto de Instagram y luego pone al pie de página pone una frase filosófica. Ya sabéis a qué me refiero. Las imágenes cuentan historias, y la forma en que están compuestas estas imágenes, la composición, sea que esto esté aquí, que esto esté aquí y que esto esté aquí, cuentan la historia de una determinada manera, hacen que el espectador se sitúe, que tenga una emoción diferente de la historia, que el espectador se coloque del lado del héroe o no, o quizá del villano. Podemos editar la misma película y hacer que el espectador se involucre más con uno o con otro, dependiendo de cómo está la cámara y depende de cómo estén los elementos puestos. Con lo cual, esto, tanto si os gusta la fotografía, tanto si os gusta el cine, este libro es buenísimo. La visión de cineasta, de Gustavo Mercado. Y por último, tengo uno que está en inglés, que este sí que es un poquito más avanzado, aunque se podría decir que está dedicado a la gente que trabaja en efectos visuales y videojuegos, aunque no trabajes en estos tipos de campos y te interesa, digamos, cómo funciona el mundo real y cómo interpretarlo, es un libro muy interesante. Y este libro es The Complete Guide to Photorealism for Visual Effects, Visualization and Games. En este libro lo que nos explica el autor, que es Eran Dinur, nos explica cuáles son esos elementos del mundo real que podemos reproducir tanto en efectos visuales, en CG, en videojuegos, y cómo conseguir, digamos, cuál es ese comportamiento que tienen en el mundo real, comprender ese comportamiento para poder recrearlo y hacer que parezca real.
¿no? No solamente es saltar un croma verde y que después de poner un fondo y ya está. Hay que, o sea, si hay algo, por ejemplo, que está detrás de mí y hay un croma verde, eso que hay detrás tiene una iluminación, puede ser más oscura o puede ser más intensa. Esa luz va a recaer sobre mí, va a haber lo que llamamos un light wrap, o sea, una envoltura de luz alrededor de mi silueta. O sea, todo tiene que interactuar con todo. Las sombras pueden ser más duras, pueden ser menos duras, el color tiene que ser de una forma, tiene que ser de otra. Aquí, por ejemplo, creo que nos está contando cómo es la atmósfera, cómo es la niebla. Aquí creo que hay un ejemplo de las fotos del Apolo 11, en las cuales pues resultaron un poquito extrañas, y de ahí supongo que salieron muchos mitos. El comportamiento de la luz no puede ser lo mismo que el que tenemos aquí en la Tierra, porque no hay atmósfera. Hay algunos ejemplos de física, porque claro, es física de ópticas, pero son muy fáciles de entender, no hay nada del otro mundo. También, por supuesto, hay capítulos dedicados a cómo deben de ser las texturas, cómo deben de iluminarse los objetos. Nos explica conceptos que para nosotros son bastante usuales, como es el de las sombras de oclusión, que son las sombras que hay entre los objetos. No solamente la sombra que, por ejemplo, mi mano que está haciendo la sombra ahora mismo aquí en el libro, sino las sombras que están, por ejemplo, entre los dedos, las sombras de contacto. Ese tipo de conceptos que en el mundo real están, pero no... Cuando hacemos algo artístico, quizá nos olvidamos. Pues este libro tiene una recopilación de todos estos conceptos a tener en cuenta. Es muy bueno. Ah, ¿te has pillado el del momento del parpadeo? Genial, porque ese es tremendo. Te explica sobre todo lo de... Empieza el libro, esto en el podcast de Todopoderosos o el de Aquí de Dragones, porque es que es como lo mismo. Rodrigo Cortés explicó cosas sobre este libro y explica cómo fue la edición de Apocalypse Now, la cual fue terrorífica. Hubo ahí como, no recuerdo, pero centenares de horas de metraje. No sé si 200 o 300 horas, no lo recuerdo ahora, pero una salvajada. Es como 2 semanas de viendo una película, ¿no? Y eso, imagínate editar eso. O sea, recuerdo que había 4 editores que estaban todo el rato editando la película, intentando convertir esas horas y horas y horas, centenares de horas de metraje. ¿Cuánto eran? ¿2 horas? ¿3 horas? No lo sé, pero tremendo. O sea, es que eso es una monstruosidad. Pues hasta aquí lo que es la parte del turista cósmico tal cual, ¿vale? Así que, como había dicho antes, si tenía tiempo, pues iba a ponerme a jugar un ratito. No sé si voy a acabarlo hoy o no, pero me gustaría acabar lo que es Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Y hasta aquí de momento con las recomendaciones de libros. Tengo algunos más, pero ya me los reservo para otro día.